Bueno, reciban un cordial saludo. Vamos a trabajar entonces, o vamos a iniciar con el capítulo 3, que es el capítulo de integración numérica. Entonces, básicamente, como ya sabemos, en cálculo el proceso inverso a la diferenciación o cálculo de la derivada es la integración, ¿cierto? Entonces, una definición clásica o pues de diccionario, integrar significa juntar partes en un todo, unir, indicar una cantidad total. Y matemáticamente, una integral definida en un intervalo que va desde A hasta B se representa por la fórmula PT62, ¿cierto? Es una integral de una función f de x. Recuerden que esta integral o esta función siempre debe ir acompañada del diferencial que nos indica cuál es la variable de integración, en este caso de x, que indica que tenemos que integrar la función con respecto a x. F de x en la ecuación pues se denomina el integrando. Entonces, como se sugiere pues en la definición de diccionario, el significado de la ecuación anterior es el valor total o la sumatoria de la función con respecto a x, ¿cierto? En un intervalo que va desde un punto A hasta un punto B. Entonces, nosotros sabemos por la historia que el símbolo de la integral es en realidad una S, que es estilizada, y es una forma de relacionar la suma con la integración, porque lo que hacemos es sumar áreas bajo una curva. En esta orden de ideas, esta figura, que es la PT6.2, se representa la manifestación gráfica del concepto. Entonces, para funciones que están por encima del eje X, la integral expresada por la ecuación anterior, lo que nos está entregando es el área bajo la curva, ¿cierto? Entonces, al sumar el área que tenemos acá sombreada, se encuentra esa área a partir del cálculo de la integral. Entonces, ¿qué hacemos? O los métodos básicamente sin computadora para diferenciación e integración. Entonces, la función que va ya sea a diferenciarse o a integrarse estará usualmente en una de las siguientes tres formas. La primera es una función continua simple, por ejemplo, un polinomio, o una función exponencial o una función trigonométrica, ¿cierto? La segunda forma en que nos podemos encontrar esta integral o esta derivada es una función continua que es bastante complicada, que es difícil o imposible de diferenciar o integrar directamente. Y la otra forma es una función que está tabulada, donde los valores de x y f de x, es decir, cada valor de x con su imagen, están dados en un conjunto discreto de puntos, lo cual es el caso cuando se tienen datos experimentales o de campo. Entonces, básicamente, en el primer caso, lo que hacemos es utilizar los conceptos que vemos en cálculo integral y cálculo diferencial en nuestros primeros cursos en la universidad, y con esos métodos explícitos lo que podemos hacer es encontrar el valor de las integrales, ¿cierto? Ahora bien, si tenemos ya una función que es un poco más complicada o una función que está en un conjunto de datos discreto, que es lo que sucede en la mayoría de casos en la vida real en ingeniería, entonces ya tenemos que acudir a los métodos numéricos para poder realizar una aproximación del valor de la integral, ¿cierto? Que es lo que nos compete a nosotros aquí. Entonces acá hablamos del primer caso y vamos a ver un poco el tema de diferenciación e integración numérica en ingeniería. Entonces, pues ya sabemos que la integración tiene muchas aplicaciones en ingeniería que se estudiaron directamente en cálculo, ¿cierto? Cuando empezaron ustedes la universidad, podríamos dar muchos ejemplos, pero digamos que podemos hablar, por ejemplo, de la segunda ley de Newton, que nos expresa en términos la posición de un objeto, que no se expresa en términos de la posición de un objeto, sino más bien el cambio de la posición respecto al tiempo. Allí podríamos aplicar derivación, ¿cierto? Cuando hay cambio de una variable con respecto a otra. Y podríamos ver muchísimos temas donde se aplica en este caso la diferenciación. Ahora bien, una aplicación que tiene la integral es, por ejemplo, dada su relación con sumatoria, uno podría utilizarla, por ejemplo, para calcular el promedio de n datos discretos, que es como los casos que nos encontramos comúnmente en ingeniería. Entonces, el cálculo de un promedio, como lo sabemos por estadística básica, se calcularía con la fórmula PT6.3, ¿cierto? Donde los y sub i en este caso representan las mediciones individuales. Entonces vemos la figura, vemos casos discretos y lo que queremos hacer es calcular el promedio de esos datos, entonces aplicamos esa fórmula simple. Ahora bien, supongamos que ya no tenemos una fórmula discreta, sino una función continua, como se representa en esta figura, y que estuviéramos también interesados en calcular el promedio de esa función, ¿cierto? Entonces, en ese caso, lo que tenemos es
un número infinito de valores que están entre A y B, entonces ya no podríamos aplicar la ecuación anterior porque nos está dando lecturas discretas, cálculo de sumatorias, pero entonces yo podría calcular el promedio de una función, en este caso continua, en el intervalo AB y podría utilizar para ello el cálculo de la integral. Entonces miremos cómo sería. El promedio entonces ya lo calcularía como la integral entre A y B de esa función y lo tendría que dividir entre B menos A, que representa el intervalo de integración. Entonces observen ustedes que el numerador de esta ecuación representa el área bajo la curva y en este caso lo divido entre el intervalo total, ¿cierto? Entonces hay una analogía de la ecuación PT 6.3 que es para el caso discreto y lo puedo llevar al caso continuo con la ecuación PT 6.4. Como dice acá, esta fórmula tiene muchas aplicaciones en ingeniería. Por ejemplo, en el caso de ustedes, en ingeniería civil nos sirve para calcular el centro de gravedad de objetos irregulares, ¿cierto? Que es algo bastante aplicado y útil en el área de ustedes. Y por ejemplo, en mecánica se utilizaría para determinar la raíz cuadrada de la corriente de ingeniería, ¿cierto? Ahora miremos entonces lo primero que nos compete, que son las fórmulas de integración de Newton-Cotes. Estas fórmulas son los tipos de integración numérica más comunes y lo que hacen es que se basan en una estrategia de reemplazar una función que es muy complicada o datos que están tabulados por un polinomio de aproximación que es mucho más fácil de integrar. Entonces observen ustedes la ecuación 21.1. En esta ecuación yo tengo que la integral de una función f de x que tiene esa condición de ser complicada o inclusive de estar en forma discreta, lo que hago es reemplazarla por un polinomio que sea mucho más sencillo de integrar, ¿cierto? Sabemos que los polinomios tienen unas características muy especiales en matemáticas y que son pues continuos, que tienen derivadas continuas e integrales continuas en este caso, ¿cierto? Entonces la forma de ese polinomio está dada por esta ecuación a sub 0 más a sub 1x y es de grado n, ¿cierto? N representa el grado del polinomio. Nosotros ya hemos trabajado muchas veces con estos polinomios, entonces lo que tenemos que hacer es encontrar la forma de reemplazar esta función por una más sencilla que sea en una forma de un polinomio. Entonces, por ejemplo, miremos esta figura, la figura 21.2. Lo que está haciendo esta figura es aproximar una integral mediante el área bajo una sola línea recta. Entonces observen ustedes que pensemos en algo como la interpolación, ¿cierto? Entonces lo que yo estoy haciendo acá es unir los dos puntos que tengo acá, en este caso el punto A y el punto B, que son puntos conocidos con imágenes f de A y f de B respectivamente, que son datos que yo voy a tener, ya sea en casos discretos como en casos continuos, perdón, esta sería f de B. Entonces lo que hago es como una especie de interpolación. Lo que hago es trazar una línea recta y calcular el área bajo la curva de esa línea recta. Observen ustedes que se presenta en este caso un objeto regular del cual yo puedo calcular su área fácilmente por el uso de la geometría básica o geometría plana, ¿cierto? Entonces esta es la idea que vamos a retomar aquí. Lo que vamos a hacer es calcular el área. Observen ustedes acá que se forma como una especie de trapecio, trapezoide. Y entonces la aproximación de la integral va a hacerse en primera medida por medio de esta función. Pero nos encontramos, por ejemplo, y es un problema que vamos a tener acá, que el error, que es toda esa área que quedó sin calcular, pues va a ser un error bastante grande, ¿cierto? Ese error se va a incrementar porque solamente estoy uniendo estos dos puntos. Entonces vamos a ir viendo estrategias diferentes que nos van a permitir hacer que ese error disminuya. Entonces miremos, por ejemplo, acá. En el anterior caso, lo que hice fue unir las dos líneas por medio de, los dos puntos por medio de una línea recta. Si yo cuento con 3 puntos, como los que tengo acá, recordemos que yo podría unir esos 3 puntos por medio de un polinomio de segundo grado, que es este que está punteado aquí, que sería una parábola, ¿cierto? Entonces, eso implicaría que si yo calculo el área bajo la curva de esa parábola, también estaría aproximándome a el área bajo la curva de esta función f de x que tengo por acá. Pero en este caso, entonces ya no peco por exceso, no peco por defecto, como en el caso anterior, sino por exceso en algunos casos. Dependerá un poco de la curvatura que presente la función f de x. Entonces, observen ustedes que en lugar de integrar esta función, que puede ser una función complicada o discreta, lo que hago es encontrar una función que es mucho más simple, en este caso un polinomio de segundo grado, que puedo integrar de una manera más sencilla. Entonces calculo el área bajo la parábola. También podemos integrar o aproximar la función
usando conjuntos de polinomios aplicados por pedazos. Entonces observen ustedes, aquí ya tengo varios puntos. En este caso estoy uniendo los puntos con líneas rectas y ya estoy segmentando la integral. Entonces yo podría calcular el área bajo la curva de este segmento, posteriormente el área bajo la curva de este segmento y posteriormente el área bajo la curva. ¿Qué hago después? Tengo que aplicar una sumatoria. Entonces, más o menos de esto que tenemos acá es que nace el concepto de integral, ¿cierto? Uno que haría hacer que estos segmentos sean cada vez más pequeños, ¿cierto? Con el propósito de que ustedes al sumar todos esos segmentos encuentren el área bajo la curva. Entonces ya estos errores que tenemos acá se van a perder. Eso es la aproximación que hacemos en cálculo con las sumas de Riemann. Entonces, es una buena forma de aproximar la integral, ¿cierto? Entonces, entre más segmentos, mejor será la aproximación. Ahora, vamos a hablar de formas cerradas y fórmulas abiertas, en nuestro caso de las fórmulas de Newton-Cotes. Estas formas cerradas son aquellas donde conocemos el dato del inicio y del final, del límite donde yo quiero integrar entre A y B, ¿cierto? Ahora bien, las formas abiertas, yo no conozco estos datos iniciales, simplemente conozco datos internos. Entonces, lo que podemos hacer es que en este caso, en el caso B, los límites de integración se extienden más allá del intervalo de los datos. Nosotros nos vamos a enfocar en las formas cerradas de Newton-Cotes para hallar la integral bajo la curva. Entonces, vamos a trabajar con la primera regla, que es la regla del trapecio. Entonces, como les mostraba yo ahorita, cuando unimos bajo una curva, ¿cierto? La unimos por medio de una función lineal o una línea recta, lo que sucede es que aquí se forma un trapezoide, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo calcular con la regla del trapecio el área bajo la curva, aunque vamos a ver que los errores van a ser bastante grandes, pero es una muy buena forma de empezar a aproximar esa integral. Entonces, en este caso, lo que yo quiero hacer es calcular el área bajo la curva de la función en un intervalo a b y lo voy a reemplazar por un polinomio de primer grado, ¿cierto? Es decir, que voy a unir los dos puntos conocidos por medio de una línea recta. Entonces, recordemos que nosotros ya hemos hecho la deducción de la ecuación 21.2, que es la deducción de la línea recta, ¿cierto? Eso lo vimos por allá en polinomios de Lagrange. Entonces, con esa ecuación 21.2, lo que yo puedo hacer es reemplazar la función f de x, que puede ser una función compleja o discreta, por esta función f sub 1, que va a venir dada por la ecuación 21.2. Entonces, lo que vamos a tener es que el área bajo la línea recta va a ser una aproximación de la integral de la función en los límites a y b. Entonces, lo que yo tendría es que integrar, en lugar de la función f de x, reemplazarla por esta función de primer grado, ¿cierto? Entonces, el resultado de la integración será esta fórmula 21.3, que va a ser la fórmula que nos va a acompañar para el cálculo de la regla del trapecio. Entonces, esta sería la fórmula interesante. Yo ya no tengo que calcular esta integral que tengo aquí, ¿cierto? Lo que tengo que hacer es simplemente hacer el cálculo de la función 21.3 y con eso obtengo una buena aproximación. En algunos casos de la integral dependerá un poco de qué tan alejados estén los puntos A y B. Entonces observen ustedes que lo que tengo aquí es la longitud del intervalo B menos A y aquí lo que tengo son los puntos conocidos. Recuerden que estamos en las fórmulas cerradas, entonces tengo las imágenes tanto en el punto inicial como en el punto final. Y esto lo divido entre dos. Entonces observen ustedes que lo que está representando esta parte de acá es un promedio de las alturas. Eso ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, aquí tengo un cuadro, que es el cuadro 21.1, que me está mostrando la obtención de la regla del trapecio, ¿cierto? Entonces, básicamente, se basa en la formulita que acabamos de mirar, que es como se expresa la línea recta, y se hacen unas deducciones que ustedes las van a mirar detenidamente, y se llega a la fórmula 21.3, que es la fórmula que nos va a acompañar en el cálculo de la integral o el área bajo una curva entre A y B para una función. Entonces, esta es la que se denomina la regla del trapecio. Es la primera aproximación y la más simple. Entonces, geométricamente, como ya lo hemos visto, la regla del trapecio es equivalente a aproximar el área del trapecio bajo una línea recta que une los puntos f de A con f de B. Entonces, observen ustedes que esto lo que hace es que forma un trapecio, ¿cierto? Entonces nosotros conocemos por geometría cómo se calcula la fórmula de ese trapecio. Entonces observemos aquí, recordemos que la fórmula para calcular el área de un trapezoide es la altura
por el promedio de las bases. Entonces lo que yo tengo es base menor, base mayor, entonces uno dice la base más grande más la base más pequeña sobre 2, observen que lo que estoy haciendo es un promedio entre las dos bases y eso lo multiplico por la altura h, ¿cierto? Entonces lo que yo hago simplemente es girar ese trapecio y ya mis bases se van a convertir en las alturas, porque observen ustedes, por acá iría como mi f de A, por acá iría mi f de B, ¿cierto? Entonces ya no voy a tener bases, sino alturas promedio. Voy a tener una altura por aquí pequeña y una altura por aquí grande, suponiendo pues que la función sea algo así como creciente en este caso. Y el ancho va a estar determinado por ¿quién? Por la diferencia entre B menos A, es decir, el ancho pues del intervalo de integración, ¿cierto? Entonces miren que se desprende de manera muy sencilla. Entonces vamos a hablar de ancho por altura promedio, que sería la ecuación 21.4. Ahora bien, esa ecuación 21.4 también se puede representar por el ancho que viene dado por B menos A por la respectiva altura promedio. ¿Quién es la altura promedio? Lo que vale la función en A más lo que vale la función en B dividido entre 2. Promedio simplemente las alturas y multiplico esto por el ancho. Y aquí tengo la primera fórmula cerrada de Newton-Cotes para aproximar una integral. Entonces vamos a ver cómo se aplica. Se aplica de manera muy simple. Entonces vamos a utilizar la ecuación 21.3, que es la ecuación de la fórmula del trapecio, que es esta que tengo acá, 21.3. Y vamos a calcular la integral de este polinomio de quinto grado que tenemos acá. Entonces observen ustedes, es un polinomio bastante maluquito de integrar, uno lo podría hacer analíticamente, pero la idea es que se puede hacer analíticamente y su resultado es este, 1.640533. Lo que vamos a ver es cómo integrarlo con la regla del trapecio y qué tanto se aproxima a este valor, ¿cierto? Vamos a ver que la diferencia es bastante grande y se irá corrigiendo a medida que apliquemos métodos diferentes. Esa integral se va a calcular entre 0, entre A igual 0 y B 0.8. Entonces mis límites de integración son entre 0 y 0.8 de este polinomio. Entonces lo que voy a hacer es trazar una recta entre 0 y 0.8 con sus respectivos valores de f de A y f de B, que ya los vamos a ver, y vamos a aplicar la fórmula 21.3 para saber cuánto sería el valor de esa integral. Entonces aquí está la solución. Primero tengo que calcular las imágenes, ¿cierto? Como tengo la función de manera explícita, puedo hacerlo. F en 0 es 0.2 y F en 0.8 me da 0.232. Simplemente sustituyo estos dos valores en la ecuación 21.3. Entonces recuerden, este es B menos A, que en este caso es 0.8 menos 0, que da 0.8. Esto sería F de A más F de B sobre 2, que es la altura promedio. En total eso me da 0.1728. Recordemos que el valor del área bajo la curva para esa función es de 1.64. Miren, la aproximación fue bastante mala, ¿cierto? Entonces si nosotros calculáramos el error verdadero, sabiendo que tenemos el valor exacto de la integral, entonces obtenemos una diferencia de 1.47. Cuando calculo el error relativo porcentual, que recuerden ustedes que ya no depende de unidades, en este caso el error es del 89.5%, una aproximación bastante mala de la integral, pero entonces vamos a ver eso por qué. Entonces observen aquí la gráfica de la función. Este es el polinomio de quinto grado que yo quiero integrar, ¿cierto? Lo quiero integrar entre 0 y 0.8. Entonces si yo me limito a trazar una línea que vaya entre los dos valores de estas imágenes, el área va a estar calculada simplemente por esto. Esto fue lo que calculó esa integral, que me dio 0.17 y otros decimales, ¿cierto? Mientras que el área total era de 1.64. Entonces observen ustedes el error tan grande que obtuve acá, ¿cierto? Del 89.4%. Pero es por la forma en que la estoy calculando. Entonces vamos a ver cómo podríamos hacer para aproximarnos un poco mejor al área sin tener un error tan grande. Entonces una opción es la aplicación de la regla del trapecio de manera múltiple, o sea, hacerlo varias veces, dividir los segmentos, ¿cierto? Dividir el segmento que va desde A hasta B en varios segmentos y aplicar en cada uno de ellos la regla del trapecio. Esa sería como la estrategia. Entonces, lo que hacemos es que después sumamos las áreas encontradas en cada uno de los segmentos y obtener la integral en todo el intervalo.
Entonces, esto es lo que vamos a denominar fórmulas de integración de aplicación múltiple o compuestas. Entonces, miremos acá, por ejemplo. En esta figura, la 21.7, observamos, este es el polinomio f de x que hicimos en el ejemplo anterior, ¿cierto? Tenemos el intervalo entre 0, que sería x sub 0, y entre 0.8. Si yo contara, por ejemplo, con dos segmentos, observen ustedes, uno con una línea recta esta imagen, con esta, calculo estas dos, y ya el error va a ser un poco más pequeño, ¿cierto? Pero si paso a tres segmentos, como en este caso, miren, observen ustedes cómo el error se va haciendo cada vez más pequeño. Aquí ya tengo 4 segmentos, entonces integro contrapecio aquí, en cada uno y luego simplemente sumo lo que me den todos esas áreas de los trapecios en este caso. Y si lo hago con 5 segmentos, pues el error cada vez va a disminuir más, ¿cierto? Entonces es una forma de aproximarnos mejor al área bajo la curva de esa integral. Entonces, la idea o el formato general y la nomenclatura que obtenemos para obtener integrales de aplicación múltiple es este que tenemos acá en la figura 21.8, ¿cierto? Entonces lo que tenemos es n más 1 puntos, desde un punto x sub 0 hasta un punto x sub n, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es utilizar puntos que están igualmente espaciados. Esto es bien importante en este caso. Aquí no vamos a tener segmentos irregulares, sino que la distancia que hay entre cada uno de esos segmentos tiene que ser igual. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo calcular el número de segmentos con esta fórmula 21.7. Básicamente lo que está haciendo es dividir en n segmentos iguales. Observen ustedes, b menos a sobre n va a ser h, que va a estar representada en la fórmula del trapecio de aplicación múltiple. Entonces vamos a ver cómo sería. Entonces lo que yo hago es lo siguiente: si decimos que los límites de integración a y b van a ser ya x sub 0 y x sub n respectivamente, entonces la integral completa va a ser representada como la integral entre x0 y x1 más la integral entre x1 y x2 más la integral entre xn menos 1 y xn, ¿cierto? Entonces acá tendría el primer segmento que va de x0 a x1, aquí estaría integrando de x1 a x2 y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta el segmento que va en xn menos 1 y xn. Luego la suma de todo esto me va a aproximar la integral de y. Entonces, si yo sustituyo la regla del trapecio en cada uno de estos segmentos, entonces tendría lo siguiente. Aquí estaría h por el promedio, ¿cierto? La altura promedio en el segmento que va de x0 a x1, más SH, observen ustedes que H es lo que me está representando es B menos A, pero en este caso ya no es B menos A, sino la distancia que hay entre cada uno de los segmentos, que como lo dijimos tienen que ser equidistantes o igualmente espaciados. Aquí la altura promedio entre x1 y x2 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces si agrupamos términos ya en forma de una sumatoria, que es una forma más simple de poderlo representar por medio de un algoritmo de computadora, obtenemos que la integral se puede aproximar mediante la fórmula h sobre 2 por lo que valga la función en x sub 0 más 2 veces esta sumatoria de cada uno de los valores de la función en cada uno de los segmentos más el segmento final. Entonces observen que en esta sumatoria tanto segmento inicial como final quedan por fuera. Esos se suman aparte. Mientras que los internos, que van desde 1 hasta n-1, se suman y se multiplican por 2. Observen que este 2 con este 2, pues se va, ¿cierto? Entonces, esa ecuación 21.9 se puede expresar de forma general como la ecuación 21.10. Entonces, esta ecuación 21.10 que tenemos aquí es la fórmula para aplicar trapecios múltiples, ¿cierto? La fórmula de trapecio múltiple, de aplicación múltiple para el cálculo de integrales. Recordemos entonces que h es b menos a sobre n. Entonces acá tengo b menos a sobre 2n, que está haciendo una representación de h, y la sumatoria que nos salió ahorita, ¿cierto? Punto inicial, imagen del punto inicial, imagen del punto final. Entonces la ecuación 21.10 es la que nos interesa para hacer el cálculo. Entonces miremos cómo sería aquí. Vamos a aplicar la regla del trapecio con dos segmentos para el cálculo de esta integral. Yo podría aplicar 3, 4, 5 segmentos, ustedes ya lo pueden hacer como ejercicio,
Pero entonces, si dividimos en dos segmentos esa integral, veamos cómo nos da. Entonces, vamos a calcularlo lo mismo entre el intervalo que va desde 0 hasta punto 8 y vamos a aplicar la ecuación 21.13, que es la que acabamos de ver. Perdón, la que acabamos de ver, no, la que nos sirve para estimar el error. Básicamente, vamos a utilizar el error relativo porcentual, ¿cierto? Valor verdadero menos estimado sobre verdadero por 100%. Entonces esta es la fórmula del error. Y recordamos nuevamente que si yo resuelvo analíticamente esa integral, el valor exacto es 1.640533, que pues me va a permitir calcular el error relativo porcentual. Entonces, observen ustedes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el número de segmentos que vamos a utilizar. En este caso, 2 segmentos. N representa número de segmentos. Eso es importante. H, entonces, recuerden ustedes que H es igual a B menos A sobre N, perdón, acá. Entonces, en este caso, B es 0.8 menos 0, que es A, sobre 2 segmentos. Esto me da 0.4. Entonces, en este caso, H, como está representado aquí, es 0.4, que es el valor o la distancia que hay entre cada uno de los segmentos. Necesito calcular entonces ya las imágenes de esos 3 puntos, que sería el primer punto. Entonces voy a hacer aquí la división del intervalo. El primero va de 0 a 0.4 y el otro va de 0.4 a 0.8. Entonces ya tengo 3 puntos que son los que quiero calcular, ¿cierto? Entonces, necesito hallar cuánto vale f en 0, necesito hallar cuánto vale f en 0.4 y cuánto vale la función en 0.8. Acá ya los tengo. F en 0 es 0.2, F en 0.4 es 2.45 y F en 0.8 es 0.232. Ya estamos listos entonces para aplicar nuestra fórmula de trapecio de aplicación múltiple. Entonces tengo que B menos A, que es el ancho del intervalo, es 0.8 menos 0, que sería 0.8, que es lo que tengo aquí, más punto inicial, que es 0.2, observen ustedes punto y final, la imagen que es f de 0.8, y aquí lo único que tendría sería un punto, que sería cuánto vale la imagen en el punto 0,4 multiplicado por 2. Entonces esa aproximación me dio 1.0688. A diferencia de la que empleamos con un solo segmento, observen ustedes que esta se aproxima un poco mejor. Sin embargo, el error relativo porcentual sigue siendo grande, pero igual pasamos de un 89% a un 34%, o sea que nos estamos aproximando, ¿cierto? En ese orden de ideas, si utilizáramos no 2 sino 3 segmentos, pues entonces la aproximación va a ser mucho mejor. Entonces la tarea es, utilicemos 3 segmentos y miremos cómo se reduce este error relativo porcentual y cómo nos vamos aproximando cada vez más al valor de la integral. ¿Listo? Bueno, esta es la introducción a los métodos de integración numérica. Posteriormente vamos a ver muchos más métodos. Esto es como un abrebocas. Por favor, estudien, repasen, miren bien los conceptos de interpolación, lo que hemos visto hasta ahora, los conceptos de errores, para que hasta acá podamos pues ya tener un buen material de avance. Ya vamos en el capítulo 3, les estaré dejando entonces el taller asociado a estas diapositivas y nos estamos viendo. Que estén muy bien, hasta luego.